Diga amén con todo su corazón. Dios es bueno y maravilloso, ¿verdad? Y estamos aquí colmados de felicidad, repletos de alegría, porque estamos en sus atrios, ¿verdad? Estamos en los atrios donde recibimos cada día palabra de Dios. Y la atesoramos profundamente, ¿dónde? En nuestro corazón. Dice la palabra, dice claramente, entre todas las cosas guardadas, guarde su corazón, porque de él emana la vida. Bendito sea Dios. Aleluya. Hoy vamos a compartir, como siempre digo, la enseñanza, ¿verdad?, de lo que hemos estado aprendiendo del apóstol Pablo, en este caso en Timoteo, que estamos en el capítulo, vamos a estudiar hoy el capítulo 3, del 1 al 13, pero hemos venido estudiando también el capítulo 1, el capítulo 2, ¿verdad? Muy importante todos los estudios. Recuerden que el apóstol Pablo nos da muchas enseñanzas muy buenas. El apóstol Pablo vivió en su tiempo en la preocupación de todos los fieles, de todos los creyentes, ¿verdad?, que iban a la iglesia para que fuera fructificada la palabra y guardada en sus corazones. Como estamos hablando, hemos estudiado ya 2 capítulos de Timoteo. Vimos en esos capítulos cómo Pablo previene, es decir, alerta a Timoteo sobre las falsas doctrinas que existían en ese momento, sobre falsos maestros que enseñaban cosas completamente erróneas, de que no se podía comer las cosas, que no se deberían casar, y todo ese tipo de desvío, ¿verdad?, espiritual del crecimiento de lo que es un cristiano. De ahí en estas epístolas, con esta epístola de Timoteo, que es la primera, como en la segunda epístola que también estudiaremos, y también la epístola de Tito, que ustedes verán un poquito más, que veremos un poquito más en los estudios. Vemos cómo se hace presente de edificación las cartas pastorales. Esas cartas que ya el pastor aquí ha tratado sobre ellas son cartas que nos dan mucha, pero mucha enseñanza, no solo para pastores, diáconos y obispos, sino también para la iglesia, ¿verdad? Recuerden que nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y esas cartas pastorales son completas enseñanzas. Pablo le da un gran ejemplo a Timoteo. Ustedes recuerdan quién es Timoteo. Timoteo siempre estaba con Pablo, era uno de sus compañeros. Él lo llama hasta hijo, porque era su hijo espiritual. Nosotros tenemos hijos, pero también tenemos hijos espirituales. Cuando nosotros somos capaces de ver a un hermanito que viene y lo hablamos con cariño, con amor, y siempre estamos llevándole palabra, se llega a ser un hijo espiritual. Y Pablo, su hijo espiritual, uno de ellos es Timoteo. Le dice a Timoteo que huya, en estos capítulos estudiados, que huya ¿de qué? De todas esas pasiones desenfrenadas, de todos esos malos ejemplos que estaba aconteciendo en ese momento. Pablo le dice que huya de esas cosas, pero que siga ¿qué? Y ya lo estudiamos en el capítulo anterior. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Que siga ¿qué? La justicia, ¿verdad? Que haga las cosas buenas, de piedad, de fe y sobre todo en amor. Que en su vida albergue la mansedumbre, ¿verdad? La paciencia. Y le dice también en la carta del capítulo 2 que pelee la buena batalla ¿de qué? De la fe. Pablo le dice que sea un soldado del ejército de Cristo, ¿verdad? Porque el que pelea la buena batalla de la fe es un soldado de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y todos esos ejemplos nosotros lo vemos
también al estudiar las enseñanzas. También vimos en esos capítulos cómo el cristiano verdaderamente buscará la riqueza espiritual, ¿verdad? Ustedes saben que hay personas que viven afanados en riquezas materiales, pero los cristianos tenemos que buscar la riqueza espiritual. ¿Cuál es esa y en qué consiste esa riqueza espiritual? Ya lo estudiamos. La riqueza espiritual de nosotros como cristianos, ¿cuál es? Primeramente, el servir a Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad? Y la otra, ayudarnos los unos a los otros. Esas dos cosas son riquezas espirituales que van a surgir en la vida de un cristiano cuando seguimos a Cristo, ¿verdad? Ahora vamos a continuar, como yo les decía, con el estudio. Pero el estudio de hoy ya va a ser en el capítulo 3, del 1 al 13. Si tienen sus Biblias, busquen el capítulo 3, del 1 al 13. Aquí nosotros vamos a ver cómo Pablo presenta ya aquí en este capítulo las cualidades que tiene y debe tener el líder o un líder de la iglesia. Primero nos habla de los obispos y los diáconos, ¿verdad? Y como líder, nosotros tenemos que también tener estas cualidades que nosotros vamos a estudiar hoy. ¿Cuáles son estas cualidades? Vamos al versículo, vamos a la lectura. Antes de hacer la lectura, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú permites que estemos aquí, que podamos estudiar, Señor, y escudriñar tus escrituras, Señor. Te pedimos que esta tu palabra, Señor, llegue a nuestras vidas, Padre, como esa espada que atraviesa el alma de los tuétanos, Señor. Que podamos, Señor, ser edificados, que podamos ser transformados y renovados, Padre, para adquirir de ti más conocimiento. Ayúdanos a entender tu palabra, a guardarla, Señor, como un tesoro grande, porque el conocimiento es importante para nosotros seguir adelante y ser tu seguidor, Señor. Te amamos, te adoramos y te damos honra, gloria y adoración en esta noche y por siempre, Señor. Que tu Espíritu Santo, Padre, abra nuestro corazón, que tu Espíritu Santo esté aquí y pueda bendecir, Señor, esta tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar lectura al capítulo 3. Hoy no tenemos la frase puesta ahí, pero sí tenemos el oído. Y Dios dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Señor quiere decir a quién, a la iglesia. Por tanto, sí tenemos los oídos aquí, ¿verdad? No tenemos en la pantalla, pero tenemos los oídos y vamos a atesorar lo que Dios nos va a decir esta noche. Dice la palabra que aquí, como yo le decía, Pablo nos va a dar cualidades, no solo a obispos, no solo a diáconos, sino a los líderes de la iglesia, al pueblo de Dios, ¿verdad? Porque somos un pueblo y después nos formamos como líderes, estudiamos y nos capacitamos en el conocimiento pleno de la verdad que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito,
no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Dice después, requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba, primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra primeramente y por hacerla llegar a nuestra vida, para nosotros poder emprender tu camino, ¿verdad? Y ser fieles a tu palabra. Fíjense cómo en el versículo 1 dice, palabra fiel. A ver, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Bendito nuestro Dios. Si somos cristianos, queremos avanzar, es obvio, ¿verdad? El cristiano puede avanzar y Dios tiene un propósito con cada uno de sus hijos. Y nosotros no sabemos el propósito, pero sí sabemos que tenemos que tener fidelidad, obediencia, disposición, amor, ¿verdad? Para aceptar todas esas cosas lindas que Dios tiene para nosotros. Lo mismo obispo que diáconos son líderes de una iglesia. Obispos y diáconos son líderes de una iglesia y que sirven a Dios. Pero no solo van a servir a Dios en un aspecto de un modo práctico ni un modo físico, sino que van a servir a Dios porque van a estar involucrados también en la obra santa del Señor. Van a estar involucrados en ella, en las enseñanzas, en la guianza de la iglesia, en el avance espiritual de cada creyente. Eso es lo que nos dice el versículo 1. Ahora, vamos al 2. El versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Gloria a Dios. Este versículo 2 continúa con el versículo 7. El versículo 2 nos habla del obispo. En el versículo 7 continúa esa misma idea que dice, también es necesario que ese obispo, aparte que sea irreprensible, ¿verdad?, que sea sólido, firme, decidido, honesto. También dice en el versículo 7, es necesario que tenga buen testimonio de los que están afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Es decir, que tanto el obispo como el diácono tienen que ser irreversibles, sanos, limpios. ¿Qué otras cualidades? Dice ahí la Biblia, prudentes, de buen testimonio, decorosos, hospedadores, aptos para enseñar. También nos dice que tienen que ser maridos de una sola mujer. La mujer que tenga ese obispo o diácono, ¿cómo tiene que ser? Amada. Va a ser amada por él, va a ser respetada, amada, valorada. Todas estas cosas tienen que tener un obispo y un diácono, ¿verdad? Porque son irreprensibles.
Se presentan a Dios limpios de corazón. Entonces, el diácono sabe que tiene, y el obispo, que cuidarla y respetarla, valorarla. Ahora, nosotros vemos en este mundo pecaminoso, ¿verdad?, que hay hombres que no tienen una sola mujer, tienen otra. Pero estamos hablando de el mundo, ¿verdad? No estamos hablando de los hombres cristianos, los varones cristianos. Entonces, yo he visto también como esos hombres que están en el mundo, que tienen una y otra mujer, tampoco las valoran, las humillan, son abusadores con ellas. Y no le dan, ¿y por qué hacen eso? Porque están en el mundo, no tienen el valor, pero ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que el cristiano, el que está ahora sentado aquí, el que no está y está oyendo la predicación, el que esté en otras iglesias, donde quieran que estén, el cristiano es sobrio. ¿Saben lo que es sobrio? Que tiene un dominio propio. El cristiano es sobrio, el cristiano es entregado. ¿Tendrá una sola mujer para qué? Para amarla, para respetarla, para valorarla. Y esa mujer también tiene que apoyarlo en las cosas de Dios. Dice también que el obispo y diácono tienen que ser calmados, prudentes, decorosos, hospedadores y aptos para enseñar. Cuando decimos aptos para enseñar, es que vemos el carácter ya formado de lo que es un cristiano. Aptos para enseñar. Yo no puedo enseñar a una persona lo que yo no he adquirido y lo que yo no tengo, ¿verdad? Entonces, el diácono y el obispo van a ser aptos para enseñar. Y ahí se va a formar el carácter, la capacidad y el honor, ¿verdad?, dado a Dios. Ahora dice el versículo 3, ya vimos que el 2 se relaciona con el 7, ¿verdad? Dice el 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿Qué nos quiere decir aquí la palabra? No dado al vino, no borracho, ¿verdad? No ingerente del alcohol. Así tiene que ser un diácono, un creyente, un obispo, ¿verdad? No dado al alcohol. Si no se da al alcohol, porque sabe que Dios no acepta eso en nuestra vida, es porque ya esa persona va teniendo en su mente un dominio propio. No lo voy a hacer porque no le agrada a Dios. No lo voy a hacer porque yo voy a formar parte del ejército cristiano. Y tengo que tener un buen testimonio, ¿verdad? Entonces, no avaro al dinero ni codicioso, más bien valorar la vida, valorar los pasos que tú vas a dar en la vida, más bien amante y apacible de las cosas que Dios nos da para seguir adelante. Yo digo, conocemos hombres así, hombres que puedan tener esa vida desenfrenada en las cosas que no son de Dios, sí, los conozco. Como también conozco yo y ustedes también, me imagino, porque vivimos todos en un mundo, claro, vivimos en el mundo, pero nos separamos del mundo. Y yo digo que separados de Dios nada podemos hacer, porque nada nos sale bien. Nada nos sale bien separados de Dios. Yo conozco también hombres así, unos que están perdidos en el mundo, ¿verdad? O que vienen a la iglesia y se congregan, pero creen que en el momento que vengan a la iglesia a buscar de Dios y cuando salen de aquí se embriagan, pelean con su esposa, ponen en práctica situaciones que no son agradables a Dios. No, no es correcto, porque Dios no puede ser burlado. Dios conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros caminos, todo lo conoce el Señor.
Entonces no podemos en ningún momento pensar, lo voy a hacer, lo hago porque no me ve nadie. No. Dios todo lo ve, todo lo hace el Señor. Él conoce todo. Él, desde la creación que nos formó, desde el vientre de nuestras madres, nos conoce. Entonces, Él ve nuestro andar y conoce nuestros pensamientos. ¿Cuántos lo alaban en esta noche? ¿Cuántos saben que Dios, ustedes saben que Dios sabe que ustedes están aquí con corazones sinceros porque necesitan el alimento espiritual? Nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios y de todo lo que el Señor tiene para nosotros. Como también el hombre correcto, el hombre diácono, el hombre que prosigue un obispado, el líder que quiere crecer en un fundamento, hace dependencia de Dios. ¿Cómo hace dependencia de Dios el hombre? El cristiano, ¿cómo hace dependencia de Dios? Cuando pone a Dios en primer lugar en la vida. Porque es la gracia de Dios sobre él. Y cuando la gracia de Dios está sobre el hombre, entonces ya no vamos a ser igual, porque entra para la gloria de Dios todas las cosas lindas que tiene para su gloria. Nos vamos a ser dependientes y Dios va a poner un poder transformador y renovador en nuestras vidas, en la vida del que cree que Dios puede ser burlado y en la vida del creyente que está aquí, que sabe que Dios lo va a transformar y renovar, porque pone su corazón primero que nada y le dice, Señor, heme aquí, esta es mi vida. Haz lo que tú quieras con ella, pero fórmame, inclúyeme, anota mi nombre en el libro del ejército cristiano para andar en victoria. Eso quiere el Señor y eso es el poder que nosotros buscamos al seguir al Señor, al seguir los pasos de Cristo. En el versículo 4 dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Que gobierne su casa. El diácono, varón de Dios, obispo, gobierna su casa, bien su casa. Él lo va a poner en práctica. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Por qué? Porque va a ser ejemplo en su hogar, va a ser ejemplo en su hogar y en su familia. Porque con el ejemplo, ¿verdad? Nosotros estamos dándole el conocimiento que Dios nos da a la familia. Entonces, el 5 dice, cuidar pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Cuidar su casa. Cuando hablamos de cuidar su casa, amado hermano, hablamos de cuidar su testimonio ante todas las cosas. Obispo, diácono, líder, cuidar el testimonio sobre todas las cosas y hacer buenas manifestaciones de ejemplo en su hogar, en el hogar y en todos los demás lugares, porque el que está allá afuera, tiene que ver que los que vienen a la iglesia se forman como líderes, se forman porque también el que viene a la iglesia sabe que en el crecimiento espiritual puede ser un gran líder, puede ser un obispo, puede ser un diácono, puede ser un ministro de Dios. Entonces, con un testimonio, un gran testimonio, él va a cuidar con valentía la casa de Dios. Esta es la casa de Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu Santo. Pues con un buen testimonio van a cuidar de la casa de Dios, van a cuidar de la iglesia a la cual Dios nos ha transportado, ¿verdad? Y velar por ella, velar por la paz que Dios derrama en la iglesia, porque en esa paz nosotros tendremos que la paz y el amor para darle a la familia y a los demás. Dice el 6. ¿Qué dice el 6? Dice, no un neófito. ¿Qué es un neófito? ¿Saben lo que es un neófito?
Una persona que sea neófito es que sea recién convertido, que todavía no tenga un crecimiento de la palabra. Es un neófito, pero un obispo y un diácono no pueden ser neófitos cuando comienza. ¿Por qué? Porque no tienen todavía un crecimiento, son recién convertidos y no tienen un conocimiento pleno de la palabra. Para tener un conocimiento pleno de la palabra, ¿qué hay que hacer? Rendirse y decir, yo voy a ser un buen líder, un buen cristiano, un seguidor de Cristo, por tanto tengo que tener conocimiento de la palabra, ¿verdad? El conocimiento pleno de la palabra. Un neófito no lo tiene, por tanto, si no lo tiene, puede en un determinado momento envanecerse, caerse, desanimarse, pensar cosas que no lo son, y es cuando entonces cae la condenación de ¿quién? Del diablo sobre él. Como dice el pastor, como le dice, de chancla sobre él, porque es un neófito, es decir, es nuevo, no tiene un crecimiento. El versículo 8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos. Los diáconos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Bendito Dios. La palabra diácono viene de diácono mismo. Diácono, ¿quién es? ¿Qué cosa es un diácono? Viene o significa servir, ¿verdad? El diácono significa servir o también significa ser siervo de Dios. Esas dos cosas. El diácono es un siervo y también un servidor de Dios. En los evangelios de Jesús, para que ustedes entiendan esto, lo que es el diácono, un siervo y un servidor de Dios, en los evangelios de Jesús nosotros encontramos frases donde Jesús dice claramente, yo no he venido a ser servido, sino más bien a servir. Aleluya. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y un ejemplo que nosotros vemos en los evangelios es el lavado de los pies a los discípulos. En el lavado de los pies a los discípulos se ve cómo Jesús enseña a servir con un gesto de amor y humildad. Él, en San Juan capítulo 13, y si quieren anótenlo, capítulo 13, del 12 al 17, vemos cómo Él le dice a los discípulos, lo que yo estoy haciendo, ustedes lo harán. ¿Verdad? El servir a los demás, el ser humilde y sencillo, y lo demostró en el lavado de los pies que hizo con gran amor hacia los demás, hacia los discípulos que estaban con él. En el versículo 9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio de la fe con limpia conciencia. Cuando eso en el versículo 9, con limpia conciencia. Aquí en este versículo, nosotros vemos que se habla del plan de Dios. El plan de Dios de salvar a todos por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Ahora, nadie conocía de ese misterio. Nadie conocía del misterio antiguamente, aquí lo dice. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. No, ese no es. A ver. Es el 8, 9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio de la fe con limpia conciencia. Aquí se habla del plan de Dios para salvar a todos por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. La salvación por medio de Cristo, ¿verdad? Pero antes nadie conocía el misterio, pero sí fue relevado. ¿Cuándo fue relevado el misterio
del plan de Dios para nuestras vidas en la salvación. Cuando hubo la venida de Cristo al mundo, ahí se hizo la revelación del plan perfecto de Dios para la vida. El 10 dice, Y estos también, léelo mi hermana. y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercerán el diaconado. No son irreprensibles. Amén. Miren, amado hermano, nos están hablando de los diáconos, ¿verdad? Y de los obispos. Tienen que ser irreprensibles, tienen que ser limpios, sanos, ¿verdad? Con un plan para salvación en la vida. Y dice que serán probados. Fíjense, dice, serán probados y entonces ejerzan el diaconado después de que son probados, para ver si son de verdad sólidos, firmes. Ahora, ¿cómo son probados? ¿Acaso el oro no se funde y se mete al fuego? ¿Y el oro sigue teniendo el mismo brillo? ¿Sí o no? ¿Cómo se funde el oro? ¿Cómo se hace una prenda? Fundiendo el oro en el fuego. Pero el oro no pierde su brillantez, no pierde su color. Así también tienen que ser pasados, ¿verdad?, por pruebas los líderes, diáconos y obispos, para que entonces sean nombrados como, y ver si son irreprensibles, si siguen siendo lo que eran, porque Dios prueba nuestra vida, ¿verdad? Él nos da pruebas para ver si nosotros somos hechos de plastilina, de esa que usan los niños que estamos jugando, o de cartón o de papel. Él nos prueba. Él prueba nuestra fidelidad. Él prueba nuestro andar. Él prueba nuestro proceder. Para ver si somos, ¿qué? Fieles y obedientes. Dice el 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí se habla de las mujeres, de los obispos, de los diáconos. ¿Cómo deben ser? Deben ser fieles en todo, fieles a sus esposos, ¿verdad? ¿Apoyarlos en qué? En la obra santa de Dios. Apoyar con fuerza espiritual a cada uno de esos varones, ¿verdad? Versículos 12 y 13. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Los cristianos, ¿verdad, amado hermano? Que somos nosotros, que son, aunque no estén aquí los otros, son aquellos que siguen a Cristo, cristianos. No cristinos, como dicen, como a veces nos enfrentamos. No son cristianos, son cristinos, no somos cristianos, ¿verdad? Los que ejercen bien un diaconado van a tener ganancia, ¿dónde? En los caminos de Dios. Y un grado honroso, y un grado altamente honroso, y una confianza en la fe, que es como decimos en Cristo Jesús. Hermanos, en el mundo, si nosotros hacemos un buen trabajo y el jefe de nuestro trabajo o de cualquier cosa que hagamos nos aplauden porque hacemos un buen trabajo, ¿verdad? Y ellos nos aplauden, es porque hacemos un buen trabajo, porque somos buenos y talentosos en ese trabajo y nos aplauden. Pero cuando ya no somos, ¿qué nos pasa? Ya no nos quieren más. Sin embargo, en Cristo Jesús todo es diferente. Si las cosas las hacemos mal y no nos salen bien, Dios es justo y amoroso, es un Dios perdonador, es un Dios que nos guía, es un Dios que nos salva, es un Dios que nos sana, es nuestro médico, es nuestro amor, es nuestra vida. Pues Él sí nos perdona y nos da el galardón de que seamos buenos. Diferente completamente a la vida del mundo. El mundo, mientras que hagamos las cosas bien, somos buenos.
fallamos en algo, nos dan dos puntapiés. Y Cristo nos recoge y nos ama. Y Cristo nos dice, no importa, tú eres bueno para mí porque yo te creé, ¿verdad? Yo tengo un propósito con tu vida y yo te voy a levantar. Y te voy a dar en mi vida un lugar, porque yo tengo propósitos contigo. Entonces tenemos que anhelar en nuestra vida la presencia de Dios. Pidámosle, amado hermano, transformación, renovación, guianza, amor, sobre todo amor. Como dice Pablo, ¿verdad? El crecimiento espiritual en amor. Eso tenemos que pedirle siempre. No nos exaltemos nunca en nuestra vida. No querramos ser porque aquel hizo, yo quiero, porque yo estoy primero, yo estoy segundo. No te exaltes. Más bien humillémonos en su presencia. Porque dice la palabra que el que se humilla será enaltecido y el que se exalta será humillado. Por lo tanto, seamos sencillos, seamos amorosos, amemos al hermano, busquemos al que está en la calle que se crea que lo tiene todo perdido y dile, hay un Dios que te ama, hay un Dios que te prospera, hay un Dios que saca del hoyo tu vida, porque lo hizo conmigo. Yo estuve también, he tenido mis faltas, pero yo tengo a papá. Y tú también, y ustedes, todos tenemos a papá que nos sustenta y nos abraza y nos ama como a nadie en el mundo. Entonces dejemos las malas costumbres, las malas doctrinas, las malas enseñanzas, todas las cosas que hacíamos no las vamos a hacer, porque con Cristo se formará el plan de Dios en nuestras vidas, el propósito que Él tiene para nosotros. Y también cada persona que venga en su crecimiento espiritual, de estas personas surgirán líderes, surgirán diáconos, surgirán obispos y ministros. ¿Para quién? Para la gloria de Dios, Padre. Y así hemos atesorado en nuestro corazón todas las enseñanzas lindas que Pablo nos da y a las que Pablo también instó y le dijo a Timoteo y le dijo a Tito y le dijo a todos sus hijos espirituales y nos dice también a nosotros, hagamos el bien siempre, amémonos siempre. Amén. Bendito Dios.